Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Jovanka Art. En este tutorial voy a reciclar una caja de cereales y voy a hacer como un cuadro decorativo con un dibujo central. Voy a dibujar una hada, una mariposa, una ninfa o algo así, que bueno, va a ir toda llena de mariposas y con flores, y sencillamente dibujo sobre un papel de acuarela, dibujo con un lápiz de grafito blandito y una vez tengo el dibujo hecho lo paso a un rotulador permanente. Estoy utilizando un 02 y una vez he pasado todo el dibujo, lo he contorneado, estoy utilizando colores acuarelables. Son muy fáciles de utilizar, voy rellenando los espacios y voy mezclando los colores para que después cuando le aplique el agua pues se mezclen y dé una textura interesante. Cuando ya he aplicado todos los colores, utilizo un pincel con la punta fina y voy cargándolo de agua y con cuidado voy mojando todos los colores que he puesto con los lápices y voy difuminando los colores y el resultado es realmente precioso. Si no os atrevéis a dibujar solo con acuarela, esta es una forma de hacer una acuarela sencilla, no es exactamente igual, pero podemos conseguir, como estáis viendo, resultados muy bonitos. Y ya está acabada y como siempre os dejo una exactamente igual en mi blog. En la caja de información del vídeo tenéis el enlace para poder descargarla. Ha quedado muy bonita porque cuando se hace la fotocopia pues suben los colores y la verdad es que ha quedado preciosa. A mí me encanta cómo ha quedado esta ninfa. Una vez tengo hecha la ninfa, voy a empezar con la caja de cereales. Voy a utilizar una caja sencilla de cereales, voy a tomar la medida del dibujo y la voy a centrar. Voy a hacer una marca con un rotulador permanente y una vez tengo la marca hecha voy a empezar a cortar esa parte central donde va a ir metido el dibujo. Voy a hacer una pequeña hendidura, no demasiado para adentro, no quiero que la ninfa quede muy para adentro, entonces bueno, haré que solamente baje como medio centímetro. En principio lo que voy a hacer es hacer unas piezas, porque claro, la caja de cereales tiene un cartón muy endeble y si no hacemos algún tipo de sujeción, la caja pues sería demasiado blanda y a la mínima pues se estropearía. Entonces hago esta forma de acordeón con unos trozos de cartulina blanca y los pego que me van a servir de tope para que la caja no ceda hacia abajo. Los laterales de la caja por la parte interior queda muy feo porque se ve vacío y se ve esa especie de acordeón que he hecho. Entonces corto unos trozos de cartulina a la medida y los pego para tapar todo eso y que, bueno, que quede más bonito y también le va a ayudar un poquito a darle un poquito más de firmeza. Me aseguro con la pistola de silicona caliente de tapar todas las esquinas y todos los recovecos para que quede lo más sujeto posible, ya que es un trozo, la parte de dentro son unos trozos de cartulina que van justo cortados a la medida y entonces tienen que quedar muy bien encajados. Y una vez los tengo puestos, en la parte interior voy a hacer también una sujeción porque el trocito de cartón que he cortado antes de la caja de cereales es lo que me va a servir para luego pegar el dibujo. Entonces tiene que tener una sujeción para que no se me vaya hacia adentro y le hago también esta forma de acordeón pero con medio centímetro menos para que quede un poquito más hundido. Y una vez lo tengo así, utilizo cola blanca y papel de seda para darle textura a toda la caja. Me gusta mucho utilizar papel de seda porque es muy cómodo de trabajar. Si no tenéis, podéis también utilizar papel de cocina o papel higiénico.
Cuando ya tengo la caja completamente seca, voy a pasar a pintarla. Voy a utilizar 2 azules y un blanco. Primero utilizo un azul celeste y le voy dando de forma irregular en toda la base. Y sin dejar que se seque la pintura, voy mezclando con el blanco y luego también voy a añadir un azul más oscuro para que los colores, intento acercarme al máximo a los colores que me han quedado en el dibujo de la ninfa. Entonces voy haciendo con el pincel manchas de forma irregular para mezclar los 3 colores, aunque una vez lo tengo ya pintado, esto me va a servir de fondo. Y ahora voy a utilizar una esponja cargada con pintura blanca acrílica para resaltar más los relieves, porque quiero que sea bastante blanco el conjunto, no blanco blanco, pero que se vea clarito. Entonces una forma de aclararlo, pero que en el fondo se vea ese azul, es hacerlo así y queda muy bonito. Una vez lo tengo pintado, voy a utilizar otra caja, en este caso es una caja de galletas, para hacer un pequeño adorno floral con unas hojas y unos pétalos. Una vez tengo dibujadas las hojas, las corto y ahora voy a hacer unos cuantos pétalos. Voy a hacer una flor con 5 pétalos. Marco más o menos unas formas de pétalos y los recorto, pero los voy a recortar con una tijera de estas escolares que tienen forma, que hacen un corte bastante divertido, y voy a hacer este corte para que la flor, el contorno, pues no sé, tenga un toque diferente. Cuando las tengo recortadas les doy forma con un pincel, les doy un poco de forma en la punta del pétalo y también le voy a dar forma a las hojas, pasando la punta de una tijera o una punta de un buril sobre la parte central y después utilizando un pincel fino para redondear un poco la parte exterior de las hojas. Y ya una vez le he dado forma a las hojas y a los pétalos, aparte de los pétalos que voy a hacer unas pequeñas hojitas o ramitas sobre una cartulina de color azul. Con un lápiz dibujo una forma sencilla y después lo voy a recortar. Voy a hacer 3 o 4 como este. Ahora voy a empezar a montar la flor que he cortado con el cartón de la caja de galletas. Utilizo una pequeña circunferencia de cartón para montar todos los pétalos. Los voy a pegar con bastante silicona caliente porque quiero que aguanten hacia arriba, no que me queden planos. Entonces le pongo un buen pegotito de silicona y con la ayuda de alguna herramienta lo aguanto para que quede hacia arriba. Reparto los 5 pétalos sobre esta circunferencia. Y ahora voy a hacer 5 pétalos más diferentes para que la parte de dentro de la flor y la parte exterior se diferencien. Voy a hacer 5 pétalos muy sencillos, cortando con la tijera, en esta ocasión con la tijera de corte tradicional, la normal, y un poco más pequeños que los pétalos que he hecho antes. Y los voy a colocar sobre los pétalos que ya he pegado, en medio de cada 2 pétalos, también intentando que me queden hacia arriba para que la flor tenga volumen.
para la parte central de la flor cojo un trocito de cartón alargado, utilizo otra vez la tijera escolar con esta forma tan divertida, le hago un montón de cortes pequeñitos, lo más junto que puedo, y una vez lo tengo así, lo enrosco y lo pego en la parte central de la flor. Y luego voy a abrirle también los cortecitos, se los voy a abrir hacia afuera para que tenga más volumen. Ahora que ya tengo montada la flor y le he dado forma a las hojas, voy a cortar un trocito de cartón para montar toda la composición sobre este trozo de cartón. Y empiezo a pegar las hojas, igual que he hecho antes con los pétalos de la flor, voy a pegarlos hacia arriba para que me queden con volumen. Le voy a poner 3 hojitas a un lado, 2 a otra y la flor en el centro. Y cuando ya está completamente montada la voy a pintar. Voy a pintar con pintura acrílica y la voy a pintar tanto por arriba como por abajo y por todos los huecos para que no se vea el cartón. El único sitio donde no voy a pintar es por donde la voy a pegar después, porque si lo pintamos y después ponemos cola blanca, lo que hacemos es pegar la pintura sobre la base y a la mínima se va a despegar. Lo mejor es que el trozo que vamos a utilizar para pegar sobre la base no tenga pintura. Y cuando ya la tengo seca le he dado con pincel seco una capa, una pátina en blanco. Y también he cogido otro trocito de cartulina, he utilizado los mismos colores que estoy utilizando en todo el trabajo y con la esponja le hago un poquito así que sea más blanquecino, igual que lo que he hecho con la caja, y con un cortador voy a utilizar este trozo de cartulina para hacer unas flores. Yo tengo este cortador que luego además tiene una segunda parte que es que presionas y le da relieve a lo que has cortado y queda súper bonito. Pero si no tenemos esto podemos utilizar cualquier tipo de cortador. Este cortador de mariposa funciona igual que el otro. Con uno corto y con el otro con un poco de presión le queda una forma súper bonita marcada a la cartulina. Y me va a ir muy bien esta mariposa para decorar el conjunto de la pieza que estoy haciendo. También voy a utilizar este cortador que es para hacer cenefas y justamente tiene formas de mariposa y me va a quedar muy bonito con el conjunto. Si no tuviéramos un cortador como este, podemos sustituir este trozo de cartulina por un trozo de encaje o de pasamanería. El perforador para hacer las cenefas, por la parte interna, o sea, los cortes que ha hecho, ha dejado unas pequeñas mariposas que me encantan para el conjunto del trabajo que estoy haciendo y también las voy a utilizar. Y también voy a utilizar otro pequeño perforador que hace unas flores pequeñitas. Una vez tengo todas las piezas recortadas y las flores hechas, voy a coger el trozo de cartón de la caja de cereales de la parte central y voy a pegarle el dibujo. Voy a utilizar cola blanca, voy a extender una capa de cola muy bien extendida, sin grumos ni pegotes, para que el papel quede perfectamente adherido. Una vez tengo la cola bien puesta,
Cojo el papel, lo pongo sobre el cartón y con un trapo de algodón limpio o con un trozo de papel de cocina absorbente voy a pasarle sobre el dibujo de forma bastante insistente. Si vosotros vais a imprimir la copia, el papel pues va a ser un papel gordito, que es el que van a daros en la copistería, y va a aguantar perfectamente que hagamos esto. Si lo hacemos así, no nos van a quedar ni burbujas ni nada, y nos va a quedar perfectamente pegado el papel. Lo dejamos secar y una vez lo tenemos seco, voy a pegarlo sobre la base que he hecho antes con esa forma de acordeón. Voy a utilizar la pistola de silicona caliente, pero también podéis utilizar cola blanca. Y ahora ya ha llegado pues el momento de pegar toda la decoración que he hecho, y voy a hacer pues la parte derecha un poquito más cargada que la parte izquierda, y voy a empezar a pegar las flores, las mariposas. También voy a utilizar encaje y poco a poco voy a ir construyendo la pieza. Ya tengo todo acabado, me he dado cuenta que el marco no me queda perfectamente ajustado. Entonces estoy utilizando un trocito de antelina del mismo color azul que todo lo que estoy haciendo para tapar justo la junta entre el papel y la caja de cereales. Y una vez lo tengo así, voy a darle un toque de brillo. Le voy a poner un poquito de purpurina en las alas de la ninfa y en las mariposas, en la parte central de las flores, para darle pues un poquito de brillo. Con cola blanca doy una pequeña capa de cola blanca, utilizo purpurina irisada, transparente irisada, y le doy esa capa de purpurina. Y ya hemos acabado este precioso trabajo. Os recuerdo que en la caja de información tenéis el enlace con mi blog para poder descargar el dibujo. Espero que os haya gustado este trabajo. Hemos reciclado una caja de cereales y la hemos transformado en una pieza preciosa. Y solamente me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.